Bienvenidos una vez más a Nos Cogió la Noche. Qué bueno que nos estén acompañando este lunes para llevarles los hechos de actualidad más importantes el día de hoy en la ciudad de Medellín. Y no solamente de eso, también para hablar temas internacionales con nuestro invitado el día de hoy. Pero antes de darle paso a él, pues comencemos como es tradicional con nuestra ronda informativa y hablemos de una problemática que vivió hoy el metro de la ciudad de Medellín en horas de la mañana, que pues puso a más de uno a llegar tarde a sus trabajos, a sus estudios, por cuenta de una inundación. Y es que el agua está haciendo bastantes estragos por estos días. María Andrea, el metro tuvo que allí activar un plan de contingencia, se fue superando. El agua, pues lo que hizo fue que inundó uno de los cuartos técnicos de la estación de La Estrella. ¿Ya se superó la situación? ¿Cómo avanza esta situación? Duber, buenas tardes, y también para los televidentes. Usted lo mencionaba, y es que en horas de la mañana se vivió una contingencia bastante fuerte porque el agua se filtró a uno de los cuartos técnicos de la estación La Estrella del metro. Esta situación pues obviamente obligó a que se hubiera interrumpido el tránsito de los vagones por la línea A, pero también tuvo consecuencias sobre la línea B. Esto hizo que el área metropolitana del Valle de Aburrá pudiera activar su plan de contingencia y facilitar el transporte de la ciudadanía entre las estaciones Estrella y Sabaneta. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues las rutas integradas de estas dos estaciones se trasladaron hasta la estación Itagüí para poder reforzar el transporte público. Sin embargo, ahora, hace muchas horas de la tarde, pues había mencionado también el metro de Medellín que ya se había estabilizado la operación en su recorrido completo de la línea A, esto es entre La Estrella, Niquía y La Estrella. Sin embargo, también advirtió el metro que las frecuencias de los trenes sí pueden variar y justamente en ese momento, cuando son las 5 de la tarde, pues quienes verán la repetición, pues ya se darán cuenta de que ya se ha estabilizado un poco, pero en ese momento pues sí va a haber un poco de inestabilidad en la frecuencia. ¿Qué dice el metro? Que para evitar la aglomeración de usuarios en las plataformas, pues es posible que se aplique también la regulación de ingreso a algunas estaciones, es decir, que los usuarios pues tendrán que estar esperando y haciendo largas filas a las afueras de las estaciones, porque es una situación que por la ola invernal pues no contaba el metro, pero han ido superando esta emergencia a través del refuerzo de otras rutas integradas que llegan a las estaciones. Pero el agua no solamente ocasionó daños allí en el metro de Medellín. También el fin de semana, pues el municipio de Bello vivió allí, el municipio de Itagüí vivió una calamidad por cuenta de una tubería de una empresa particular que se reventó, una tubería que transporta agua, y en total son 137 familias las que resultaron bastante afectadas por cuenta pues de la ruptura de este tubo. Esto se presentó en la vereda La María, allí en el municipio de Itagüí. Son imágenes pues realmente muy tristes porque son personas que perdieron gran parte de sus enseres. El agua entró hacia las viviendas, se perdieron carros, ustedes ya están viendo las imágenes también, y pues estas imágenes tomadas en las últimas horas, se ve ya como personal de allí, pues del municipio, está limpiando las calles, el cuerpo de bomberos está apoyando también, obras públicas, tratando de recuperar algo, pues por lo menos, de lo que quedó después de esta emergencia que se vivió allí en el municipio. Recordemos que la alcaldía anunció que se decretó el estado de calamidad pública y se activó la urgencia manifiesta para poder atender estas 137 familias. El alcalde también dijo que daba un parte de tranquilidad y que por fortuna pues no hubo pérdida de vidas humanas en esta contingencia, que hasta ahora también pues es allí pues atendida por cuenta de las autoridades del municipio de Itagüí. José, usted nos tiene también información de cómo avanza el tema de la reina Isabel, pues el sepelio allí en su último día. Desde muy temprano iniciaron, José, como algunas ceremonias, se comenzó a ver también cómo todo eso que ella había planeado con anticipación, porque se habla que ella fue la que dijo qué quería, cómo lo quería, cada movimiento, cada momento. ¿Cómo avanza, José, pues todo ese tema? Sí, de verdad, ese tema culminó hoy pasada la 1:30 de la tarde, hora colombiana. Recordemos que el último evento público se realizó en la capilla de San Jorge, al interior del castillo de Windsor, con 800 personas, monarquías europeas. Recordemos que ese fue es el primer funeral de Estado del siglo XXI y el último, el anterior había sido el de Winston Churchill en 1965.
Y a propósito de esto, Duber, que usted nos menciona, y ese será nuestro tema central con nuestro invitado Andrés Úsuga y con nuestra compañera Andrea Sierra, un poco pasada las 5:20, 5:30 de la tarde, con quienes ampliaremos más en detalle el tema de la monarquía inglesa y la sucesión de Isabel II. Bueno, y hablemos también de hechos que se presentaron en el municipio de Envigado. Allí, lamentablemente, pues 4 personas resultaron quemadas en una edificación. Estaban manipulando una chimenea artificial. Lastimosamente, pues procedieron a echar un aceite para aromas de la manera un poco adecuada, y lo que esto ocasionó fue un fogonazo, un incendio que dejó 4 personas heridas allí en una unidad residencial del municipio de Envigado. Realmente dicen las autoridades que esto se presentó en el Sendero Verde, Camino Verde, y allí pues las personas debieron ser remitidas a un centro asistencial y en este momento se están recuperando de esas heridas. Pero que sea el capitán Luis Morales, el comandante de Cuerpo de Bomberos del municipio de Envigado, quien nos entregue más detalles de cómo sucedieron los hechos, donde 4 personas resultaron lesionadas con quemaduras al interior de una vivienda. Procedimiento de abastecer de un aceite aromático esta chimenea, se presenta el fenómeno del flamazo, dejando lesionado a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, de los cuales hay un hombre con quemaduras importantes en la parte posterior de su cuerpo y una dama con quemaduras en la parte frontal de su humanidad. Los otros 2 adultos, el hombre y la mujer, tienen quemaduras en rostro, brazos y el pecho, pero todos se encuentran fuera de peligro en el hospital del municipio. Y mientras unas personas pues resultan quemadas por cuenta de un accidente desafortunado allí en Envigado, en el barrio El Popular de acá de la ciudad de Medellín, lo que inicialmente comenzó por una deuda de 100.000 pesos, terminó con 3 personas también quemadas, esta vez con aceite caliente, por cuenta aparentemente de la persona a quien le debían el dinero. Esto sucedió allí pues cuando la persona se acercó exactamente al sector allí del Popular en la carrera 46 con 110, y pues al reclamar su dinero, como que las personas, al parecer 2 personas que estaban vendiendo buñuelos pues no tenían como este dinero, y lo que hizo esta persona fue que les lanzó aceite caliente y 3 personas resultaron afectadas. Debieron ser remitidas hacia allí a la unidad intermedia de Santa Cruz, donde pues, son atendidas a esta hora por personal médico, quienes pues allí están adelantando algunas intervenciones quirúrgicas por cuenta de esta persona que en un hecho de intolerancia las quemó con aceite caliente. María Andrea, usted nos tiene información también sobre Continental Towers, porque recordemos desde la semana pasada estamos hablando del refuerzo y el monitoreo que se le está haciendo a esta edificación. Esta semana debe salir ya pues esa investigación que dice qué deben hacer las autoridades con este edificio, pero mientras tanto se están instalando allí pues, unos elementos para mantener la edificación firme y que puedan ingresar también a hacer otro tipo de estudio. Así es, Duber. Mire, inició la fase final de lo que se tiene en cuenta para la evaluación de la estructura de Continental Towers, pero más allá de eso, también para darle una definitiva a los residentes de la edificación vecina, el edificio, se me va el nombre en ese momento, del Interclub. Porque recordemos que ellos ya desalojaron esta edificación hace unos 7 días y les dijeron que en 10 días pues iban a tener información. Lo que se hizo durante el fin de semana fue generar unos reforzamientos en la parte de los sótanos donde se ubican los parqueaderos, porque necesitaban estos pilares que ustedes ven ahí metálicos, se necesitaban para que los ingenieros pudieran ingresar y tomar unos datos y contrastarlos con los cálculos matemáticos iniciales de la edificación. Pero además dijo la directora del DAGRED, Laura Duarte, que se han tomado más de 2.000 registros fotográficos con drones, situación que les permite también hacer unas simulaciones en 3D. Esta simulación también la van a contrastar con los planos y con la edificación de cómo está ahora y cómo debía estar en el momento en que empezó a construirse, porque eso les va a dar
luces y además una certificación bastante importante sobre qué es lo que va a suceder entonces con Continental Towers, que recordemos la semana pasada dijo Daniel Quintero que en unos estudios previos ya estarían dando los indicios que esta edificación sí se tiene que implosionar. Esto fue lo que dijo la directora del DAGRET en horas de la mañana durante el Consejo de Gobierno de Medellín. Se ha finalizado con éxito este trabajo preventivo de estabilización, donde se instalaron 138 apuntalamientos en la zona de rampas de los parqueaderos, permitiendo un acceso seguro a los ingenieros que tienen que ingresar para continuar con esta evaluación estructural. Asimismo, continúan adelantándose todo lo referente al estudio, continuamos con el diálogo social con las comunidades, con las zonas aledañas. José, usted también nos tiene información acá, pues, que tiene que ver con otros hechos económicos. Cuéntenos. Sí, Duber, mire, un hecho económico que tiene que ver con el crédito de las personas pensionadas, personas mayores, y un estudio que ha realizado una entidad, concretamente la cooperativa Fincomercio, es bien interesante, frente a cómo son las deudas de las personas mayores, las personas de la tercera edad en nuestro país. Y mire cómo son. Resulta que, según la CEPAL, esta población está creciendo el 3% anualmente y al año 2050 llegará a ser el 21% del total de la población. Según el DANE, en nuestro país el 13% de la población... Oye, ¿en cuánto está, José, esa población adulta mayor? En Colombia supera por poco los 7 millones de habitantes. Recordemos que somos 50 millones de habitantes en el país. ¿Cuánto sería ese incremento aproximadamente? ¿Usted dice...? Pues la idea, o mejor, la proyección de la CEPAL es que sea el 21% de la población en el año 2050, pero en la región. Pues es muy alta. Estaríamos hablando que sobre los 50 millones de habitantes serían a casi 11 millones de personas. Hoy son 7 millones. O sea, en crisis todavía mucho más profundo el tema de las pensiones. Sí, en alguna medida sí. Obviamente está creciendo. Recuerde que todos los días está subiendo el promedio de edad, no solo en nuestro país. Pero concretamente yéndonos al tema de los créditos, mira los datos que le tengo bien interesantes. El 18% de los micronegocios, o mejor, los dueños de los micronegocios en un 18% son personas mayores, adultos mayores. Un 55% de ellos son mujeres, un 45% hombres. En promedio, en los estratos del 1 al 3, las personas mayores hacen créditos mínimos de 1 millón de pesos, en promedio de 7 millones de pesos y como máximo créditos de 250 millones de pesos. Vale la pena notar que ya saliéndonos un poco de estos datos, pero concretamente hablando de la población mayor, la red social de los mayores es Facebook. Los celulares que usan son de gama media y dicen que en esta época de la vida prefieren viajar y bailar. Y frente al tema de los créditos, vale la pena notar que lo hacen por estos motivos. En primer lugar, por compra de cartera, luego por libre inversión y finalmente para mejoras locativas. En lo que tiene que ver también con estos créditos por ciudades, la primera ciudad donde más créditos hacen las personas mayores es Bogotá, seguido de Neiva, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Cali. Muy bien, y hablemos de noticias un poquito más amables, yo creo que especialmente para ustedes los Joses, noticias deportivas. Bueno, Duber. Sí. Para el invitado. Y para la invitada también. Se ríe por allá, enseguida ya van a saber quién es. Bueno, usted me pone acá, José, que el Nacional le sacó el azúcar al Cali. Cuente cómo fue eso. Mire, Duber, el tema fue que Atlético Nacional parece ser que por lo menos en el asunto motivacional y la actitud para correr dentro de la cancha con 2 movimientos tácticos que hizo el técnico Pedro Sarmiento, le funcionó y va por buen camino. 2 victorias consecutivas, 6 puntos, se mete al grupo de los 8, más sólido que un par de partidos anteriormente. Y lo importante, logró sacar nuevamente el arco en cero. Ahora la gente dirá, primero jugamos ante Jaguares, no atacó mucho en Montería. Ahora jugamos ante un Deportivo Cali que lo único que tiene es lo que pueda llegar a ser Teófilo Gutiérrez cuando tenga la pelota. De resto es un equipo que poco o nada propone ni para Nacional ni para el equipo contra el que juegue. Pero lo cierto es que se eleva también la motivación de un equipo que venía de recibir goles tras goles, partido tras partido, y que ahora cumple por lo menos con lo básico de que no le hagan goles y se tenga la confianza en la parte defensiva. ¿Cómo juega Atlético Nacional hoy por hoy con Pedro Sarmiento? Dorlan Pavón por el centro, como media punta, falso 9. Se inspiró mucho Dorlan Pavón el día de ayer,
se sintió como con el 10 imaginario. Como creador. Como creador, rotó la pelota por derecha, por izquierda, propuso, filtró, pegó, hizo gol y le sentó muy bien esa posición, que el dato particular es que México, jugando en esa posición de los 88 goles que marcó Orlan Pavón, 80 los hizo como falso 9. Es decir, en la posición en la cual lo utiliza el señor Pedro Sarmiento. Todos felices de momento en Atlético Nacional, dentro de una tensa calma, pero el profe Pedro Sarmiento analiza su victoria y por supuesto lo que se le viene al equipo verde. El arco se saca en cero por eso, ¿cierto? No solamente porque se defiende bien ordenado, sino porque en la parte de arriba, en la posesión de la pelota, en las transiciones que se hicieron, los contragolpes en la época nuestra, alejaron la pelota de nuestro arco y la mantenían arriba. Entonces, una cosa es como consecuencia de la otra. Don José, dos preguntas. ¿Qué pasa con Harlan Barrera y con Duque, el mediocampista? John Duque, bueno, John primero Duque. Harlan pagó ya con el Deportivo Cali su tercera fecha de sanción. Y hay polémica porque pues las malas lenguas y los malos rumores dicen que pues se hizo sancionar de la forma en que se hizo sancionar porque venía su celebración de cumpleaños. Yo prefiero creer que no. El mejor ¿sí? estilo hay, no lo sé. Sí. Yo prefiero creer que no. Si fue algo fortuito, le metieron 3 fechas y pues ya cumplió sus fechas con el Deportivo Cali. Ya puede ser puesto a disposición para el técnico Pedro Sarmiento. Y el problema con John Duque es el siguiente. Él tiene un pinzamiento en el tobillo izquierdo. Esto más que una lesión es una especie de anomalía, de síndrome que obliga a que el jugador o se recupere a través de fisioterapia o tenga que ser operado. Para el día viernes, John Duque estaba sin ningún inconveniente, haciendo trabajo colectivo, fuerza, potencia, resistencia, velocidad, e incluso se llegó a pensar que podría estar en la convocatoria ante el Deportivo Cali. Hay que revisar más adelante qué pudo haber sido lo que vio el médico en ese proceso de práctica el día viernes, porque al parecer lo que se le viene para John Duque sí es la operación, para quitarle ese pinzamiento que tiene en el tobillo izquierdo y posteriormente a eso serían 30 días más fuera de competencias y de prácticas. Wow. ¿Listo, José? Sí, ya me resolvió las dudas, don José. Y por el Medellín, ¿qué me pregunta, Duda? No, eso enseguida. Más adelante. Bueno, María Andrea, y usted nos tiene noticias también justo de este momento, noticias de que sucedieron hace algunos minutos que tienen que ver con la Universidad de Antioquia, porque nuevamente algunos vándalos haciendo de las suyas allí en el alma mater. ¿Usted qué información preliminar tiene? Porque sabemos que es información muy reciente. Sí, sería preliminar y le cambio el vándalos por presuntamente vándalas. Porque, ¿qué sucedió? Miren, la Universidad de Antioquia, cerca de las 3 de la tarde, pues emitió un comunicado manifestando que se tenía que cerrar las instalaciones y el personal fue evacuado, tanto administrativo como también el académico. Dice que fueron suspendidas las actividades académicas, culturales y deportivas y administrativas en Ciudad Universitaria. Algunas imágenes que se han conocido y videos se pueden ver: destrucción de las oficinas y personas encapuchados. ¿Por qué dije al inicio que presuntamente vándalas, digamos en femenino? Porque también se conoció un comunicado donde al parecer estaría integrado por un colectivo que se hace llamar Acción Clandestina Policarpa Salabarrieta. En este comunicado manifiestan las personas que están en contra del machismo, de las agresiones de algunas personas del personal masculino de la Universidad de Antioquia. Hablan de docentes, de personal de la vigilancia, de personal administrativo, y dicen que no están dispuestas a callar más. La Universidad de Antioquia no ha emitido pues mayores detalles frente a lo que está aconteciendo en este momento, pero sí se ve la destrucción en cuanto a las oficinas, todo la silletería, una gran cantidad pues también de polvo. No sabemos si incluso han detonado papas bombas, pero en este momento está cerrada la universidad. Entonces me retracto, no son vándalos, sino vándalas. Presuntamente. Para mí Recuerda son que vándalas no. porque ahí las veo haciendo destrozos. Pero no sabemos si están si hay- haciendo destrozos, pues las que están se veían ahí dañando- eran vándalas, pero no sabemos si de pronto también hay vándalos detrás. Lo que sea, están haciendo destrozos. Si destruyen, hay vandalismo. La gran pregunta es, entonces ahora sin ESMAD, pues ya esto es manga por hombro, todo el mundo, cada quien que haga lo que quiera. No, recuerde que el ESMAD todavía está José, pero lo están capacitando con clases de yoga, por lo menos acá en la ciudad de Medellín. Pero con yoga no van a calmar a esas niñas. ¿Quién les dice que haga yoga? Pero con yoga no Que la van yoga a ella se calmar. espera contra el tiro y pum, y explote. Ustedes son vándalos, vándalas, vándeles, ¿o cómo va el tema? Bueno, ahí está la situación bien complicada allí en la Universidad de Antioquia, desafortunadamente, pues, Pónganlas a con hacer yoga un daños, poquito. daños que nosotros somos los que finalmente Vamos a pagamos pagar con nuestros impuestos. Dios mío. Vámonos de la Universidad de Antioquia, seguramente más adelante ampliamos esta información porque, como decía nuestra compañera María Andrea, pues la universidad todavía no ha emitido mayores detalles. Esperamos que en minutos pues se le entregue algunos detalles a los medios de comunicación.
Vámonos para Copacabana, donde hoy las autoridades también acertaron un golpe a las personas que de manera ilegal vienen procesando carne de caballo, más bien asesinando o sacrificando algunos equinos para comercializar allí esta carne. Dicen las autoridades que fueron 3 hombres capturados por maltrato animal en un lugar que se encontraba allí al norte del Valle de Aburrá. Pues cuando ingresaron encontraron ya varios equinos que habían sido sacrificados y otros tantos que ya iban a ser también sacrificados para comercializar su carne allí al norte, no solamente en Copacabana, sino en otros municipios del norte. Aproximadamente esta carne está evaluada en 13 millones de pesos. Pues ustedes ven pues ahí las imágenes de esta situación, y hay que recordar que en días anteriores también se conoció, recordemos que algunos municipios del oriente antioqueño estaban distribuyendo carne de caballo, al parecer, en el PAE. Escuchemos lo que nos dicen desde la Policía Ambiental de la ciudad de Medellín. Al ingresar al inmueble encontramos 10 equinos aún en pie vivos y lamentablemente el aprovechamiento ilícito de 4 o 5 especies que ya se encontraban despostados, sus carnes, sus partes pues ya se encontraban desmembradas, las cuales pretendían ser utilizadas para la comercialización ilegal de este producto. Muy bien, ahí están ustedes, es que estábamos acá atrás mientras rodaba allí la entrevista, todavía hablando del tema de la Universidad de Antioquia. De los vándalos. Vándalos y vándalas, exacto. Bueno, José, ahora sí, háblenos del Medellín. Bueno, hablamos del Deportivo fue? Independiente Medellín. Ese fin de semana no jugó Duber porque su partido se aplazó por el concierto de Coldplay en el Estadio El Campín. Va a jugar primero contra el equipo pereirano, que por temas también de logísticas no se va a jugar en el Estadio Atanasio Girardot, sino en el Estadio Metropolitano de Taires, que de hecho goza de una de las mejores luminarias del país. Tema importante para el cuadro poderoso: Jan Pineda comenzó su segunda semana de fisioterapia en recuperación. Y llama también la atención el caso de Miguel Monsalve, que tiene una subluxación en su hombro derecho, lo que implica que sí o sí va a tener que ser operado. Pero ¿cuál es el dilema? No lo quieren operar porque digamos que ya despegó Miguel Monsalve con el Deportivo Independiente Medellín y le vendría muy bien sumar un par de partidos en este semestre para ver qué proyección tendría de venta a nivel internacional para el año que viene, porque es un chico de Selección Colombia Sub-20, es el goleador histórico de las inferiores del cuadro rojo de Antioquia y está en ese proceso. El gran dilema es que sí, se ha trabajado fortalecimiento físico y todo lo que tiene que ver con la infraestructura física del jugador, pero un mal golpe, una mala caída o un mal movimiento automáticamente va a acelerar la operación de Miguel Ángel López, que sí o sí se la va a tener que hacer en el mes de diciembre. Sin embargo, el médico Edgar Méndez manifestó que se había hecho el trabajo necesario para que el jugador pudiese estar en la lista de convocados para el próximo fin de semana, enfrentando al Deportes Pereira, que dirige el exatlético nacional Alejandro Restrepo. José, y usted nos tiene también información de la migración de venezolanos en Colombia, porque pues hemos visto hace ya varios años cómo hay una problemática bastante grave allí, pues en Necoclí, especialmente por cuenta de los migrantes que van pasando por nuestro país. En algún momento hablamos cómo se represó gran cantidad de personas allí y cómo se estaba comportando esta situación que tenía en serios apuros a las autoridades allí en Necoclí. Pero se entrega a José un informe muy particular, o más bien, sí, que alarma o que alerta, que debería alertar a las autoridades de la situación y el control que están tomando con los migrantes que van de manera transitoria en nuestro país. Háblenos de esto, José. Sí, mire, son unos datos que entrega la Defensoría del Pueblo a través de Carlos Camargo y habla claramente de cómo ha cambiado la vocación de aquellas personas, o mejor la nacionalidad de aquellas personas que pasan por el tapón del Darién entre el año 2021 y lo que va del 2022. Recordemos que en el 2021 la gran mayoría eran migrantes haitianos, hoy por hoy el 67% son venezolanos. En los primeros 8 meses de este año han pasado 102.000 personas por ese sitio, de ellos 68.000 son venezolanos, 6.000 haitianos, 4.000 ecuatorianos, casi 4.000 cubanos y casi 1.800 colombianos. Es preocupante también otra cifra que se tiene al respecto. Mientras en enero solo pasaron 4.415 personas por ese sitio hacia Panamá, en el mes de agosto pasaron 31.000 personas, o sea, prácticamente la cifra se multiplicó por 7, casi por 8. ¿Y se sabe por qué? No, la verdad que no. Obviamente recordemos que el año anterior
y sobre principios de este año todavía no estábamos saliendo del todo el fenómeno del COVID-19 y demás, que obviamente pudo haber restringido en algo esa migración, pero ha crecido demasiado, vuelvo y le digo, o sea, pasar de 4.000 a 31.000 es mucho en un solo mes, pero obviamente pues con la distancia de 7 meses entre uno y otro. Y otro dato bien preocupante es que de las 102.000 personas que han pasado por el tapón del Darién, casi el 15% son menores de edad. Estamos hablando de 14.571 menores de edad que han pasado de territorio colombiano a territorio panameño por el tapón del Darién. Y otra cifra que también está alertando a las autoridades, pero en el Valle de Aburrá, tiene que ver con los embolsados que siguen apareciendo en diferentes partes del Valle de Aburrá. En lo que va corrido este año son 22 personas las que han sido halladas en estas condiciones. El último caso se presentó en las últimas horas allí en el sector de la Minorista, pero en menos de una semana han aparecido 4 personas con estas mismas condiciones. Esta información nos la prepara Andrés Calderón. 4 embolsados alertan las autoridades del Valle de Aburrá. 3 de ellos han aparecido en Medellín y 1 en Bello. El último caso se registró en la comuna Villahermosa, barrio Los Mangos, donde se realizó el levantamiento de un cadáver que estaba dentro de un costal en la madrugada de este domingo 18 de septiembre. Pero no solo son embolsados. En cercanías a la Universidad Nacional, las autoridades hallaron el cadáver de un hombre a orillas de la quebrada La Iguaná, el cual presentaba heridas con arma blanca. Por el momento se desconoce la identidad del occiso y los móviles del homicidio. En Bello los homicidios también tienen preocupados a los ciudadanos. El embolsado que encontraron cerca a la glorieta de Niquía y el hombre que asesinaron en el barrio París con arma de fuego el sábado 17 de septiembre tiene en alerta a la policía en esta zona del norte del Valle de Aburrá. Hablemos también de presupuesto participativo de hechos más amables para la ciudad de Medellín, porque pues desde esta secretaría se anunció que son 250.000 millones de pesos los que se pusieron allí para que seamos los ciudadanos quienes nos encarguemos de seleccionar en qué proyectos vamos a invertir esos recursos. Por eso estuvimos conversando con el secretario pues allí o la persona encargada del presupuesto participativo y de inclusión social para que nos cuente un poco más cómo nos podemos vincular a esas votaciones. Del 20 al 29 de septiembre los medellinenses podrán elegir de manera virtual en qué invertir el presupuesto participativo del 2023. Este año conservaremos la plataforma virtual www.medellindecide.co. Cualquier persona mayor de 14 años puede abrir la plataforma, llenar sus datos, darle el número de su comuna, inmediatamente le aparecerán los diferentes proyectos a priorizar y ya de manera de su interés podrá priorizar el que quiera. El presupuesto participativo de este año ya se ha invertido en los proyectos priorizados y se espera que para fin de año se cumpla con la meta. Fueron 252.000 millones de pesos los que se priorizaron para el año 2022. Este por eso va bastante bien. Recuerden que tenemos hasta el mes de diciembre para la ejecución, le hacemos seguimiento a la ejecución y sobre todo se acumulan en los meses de octubre a diciembre, que son los meses donde la comunidad más ha destinado recursos. El presupuesto para el próximo año supera los 250.000 millones de pesos. Bueno, y vamos a hablar también de la gasolina, pero esta sección patrocinada por la Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Hay que seguirle apostando a la Lotería de Medellín para poder tanquear, José, porque usted nos tiene noticias no muy gratas sobre la gasolina. Sí, señor, mire, ya el Ministerio de Hacienda, mientras el presidente Gustavo Petro está en Nueva York, el Ministerio de Hacienda acá en Colombia ha informado de cuántos serán los incrementos en el combustible en los 3 primeros meses del año, después de que se había dicho y se había manifestado que había que subir 1.000 pesos en estos 3 meses y que el primer incremento era el del mes de octubre con 400 pesos, el ministro de Hacienda se ha echado algo para atrás
debe ser obviamente por la resistencia que ha generado la noticia, los primeros anuncios, y ha manifestado que durante el mes de octubre, el mes de noviembre y el mes de diciembre, el precio de la gasolina en Colombia subirá 200 pesos cada mes, estamos hablando de 600 pesos, ese será el precio con el que vamos, o el incremento con el que vamos a finalizar el combustible este año. Estaríamos hablando de un precio de referencia más o menos de 9.900 pesos en el país al finalizar el año. 200 pesos cada mes. Veníamos de incrementos de 100, 150, el último había sido por allá en el mes de junio, octubre. Todavía no queda claro el tema para el próximo año, José. ¿Qué se ha dicho? Todavía no, recuerde que eso ha generado mucha resistencia, especialmente del sector transportador de carga, por eso echaron para atrás el tema de la CPM. Y en el caso de la gasolina, obviamente los conductores de taxi, recordemos que solo en el Valle de Aburrá estamos hablando de 35.000 taxistas, no sabemos cuántos en Bogotá y en el país, a ellos les genera bastante resistencia este incremento. O sea, a pagar gasolina más cara desde el mes de octubre, 200 pesos más caro cada mes, de ahí hasta diciembre, o sea, 600 pesos que incrementará el costo de la gasolina, del combustible, en lo que resta de este 2022. Con esta información vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos en Nos Cogió la Noche. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Si eres mujer mayor de 47 años y hombre mayor de 52 años y se le venció el término para regresar a Colpensiones, aún es posible lograrlo. En este futuro Abogados le tenemos la solución. Consúltenos en el 310-665-8193. 310-665-8193. De Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Y la noticia de Negocios Net tiene que ver con el crecimiento de la economía al mes de julio. El crecimiento anual de la economía al mes de julio, según el DANE, es del 6.4%. En especial, dos sectores ayudan mucho a este crecimiento: comunicaciones y el sector comercio, con crecimientos del 15 y el 9,5% respectivamente. Muy bien, y para hablar del final de la operación London Bridge Day, nos está acompañando el día de hoy nuestra compañera Andrea Sierra, primero las damas. Bienvenida, Andrea. Gracias, Duber. Qué bueno estar acá otra vez. Hace rato no nos acompañaba usted en esta mesa. Rato. Y también nos está acompañando Andrés Zúñiga, él es experto en la monarquía británica. Andrés sí viene con más frecuencia a esta mesa. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, un saludo especial para ti, para todos nuestros compañeros y para mi compañera hoy, que es experta porque vivió en Inglaterra y vivió ese Londres y todo ese Reino Unido que es tan interesante de estudiar y de explicar. Sabe cómo es la dinámica de este país. Pero comencemos hablando, pues, precisamente de quién era la reina Isabel II. La reina Isabel II era la hija del rey Jorge VI y que curiosamente pues toma uno de sus tres nombres. Cuando habría que escoger su nombre, escoge el nombre de Elizabeth II. Y es importante esto porque si hay alguien icónico en las figuras británicas y en la historia, es Elizabeth I. Elizabeth es la reina virgen, la que dura 40 años en el poder, pero fíjate que esta reina Elizabeth II, con la que hoy se terminan el protocolo después de 10 días de su muerte, es la reina que más tiempo duró en el poder, 70 años. Luego es la reina Victoria, que es siglo XIX, y después es Jorge III, que es contra el rey que los Estados Unidos terminan declarando su independencia. Entonces, esta reina en específico es supremamente importante por toda su historia, por el tiempo, por los récords inclusive. Pues estuvo más o menos le tocaron más o menos 12 primeros ministros, pero adicionalmente el legado que deja con la mancomunidad, con la Commonwealth, es algo supremamente importante no solamente para el Reino Unido, para Europa, sino para el mundo entero, y adicionalmente
creo que podríamos decir que con la muerte de ella y en días anteriores, con la muerte de Mikhail Gorbachev, creo que termina el siglo XX, realmente finaliza el siglo XX con la muerte de Isabel II. A mí me llama poderosamente la atención algo, y es empezar antes de saber quién es Isabel II, y es ¿qué es una monarquía? ¿De dónde sale eso? Y realmente bajo qué se constituye una monarquía. Porque hablamos de la reina, pero... Ajá. Que son dos conceptos distintos. Y que son muy importantes, y sobre todo en este momento. Pero mire, más allá de establecer que es una monarquía, María Andrea, porque digámoslo que una forma muy simplista de resumirlo es al fin y al cabo una forma de gobierno heredada que se viene dando, donde hay una única concentración de poder. ¿Por qué le digo que la pregunta no sería por ahí, sino es cómo se divide el poder en un Estado o en un territorio en donde confluyen a la vez un jefe de Estado con un jefe de gobierno, que es la figura que se da precisamente en estos países que todavía tienen figura monárquica? Y estamos hablando que se puede dar precisamente en España, en donde hay un jefe de gobierno, presidente del gobierno español, versus el rey, que es el jefe del Estado. Y es la misma figura que se presenta en la Inglaterra y en esta figura de la monarquía con la reina Isabel II. Y ella hace esas veces de jefe del Estado, y usted hacía una pregunta fuera de cámara de si es qué tanto poder político en realidad ejerce o si es solamente simbólico que todavía se tiene. Y la respuesta es ante quién toma juramento el primer ministro británico o el primer ministro inglés, y es ante la monarca, porque sigue siendo esa figura de jefe de Estado. Ahí es donde confluyen. Y es un poder que es hereditado, es un poder que tiene muy claro ese linaje al que se sigue. Incluso hago un paréntesis aquí chiquito, el que la reina Isabel II fuera reina de alguna forma ha sido enmarcado por algunos historiadores como un accidente, porque recordemos que su padre no era el heredero de primera línea que se tenía. Es cuando abdica su hermano para casarse con una americana divorciada ya por anterioridad, que él sale del trono, le cede el puesto a su hermano y ella queda en ese linaje para poder optar a la corona. Entonces, yo creo que lo interesante ahí, Andrés, como abogado, nos puede dar esa visión más clara sobre esa división de los poderes que se ejercen. Pero ella de todas maneras iba a ser reina. Ella hubiera sido reina. Ella seguía en el trono, en la línea de sucesión, pero fíjate que no era tan claro, porque si hubiera sido Eduardo quien asumiera, de pronto no le hubiera tocado a ella nunca, porque nunca hubiera asumido Jorge VI, que era su padre, que recomiendo, a mí me gusta mucho enseñar con películas, recomiendo para que vean más o menos cómo fue la situación. ¿Y ahí cómo habría cambiado el asunto? En 1936, yo creo que si Jorge VI hubiera durado más tiempo, de pronto ella no hubiera podido acceder al poder tan joven, no hubiera durado tanto tiempo. La película que les quiero recomendar en ese tema es El discurso del rey, que es de hace algunos años, no sé, hace 5 o 6 años. El rey que era tartamudo, que se le dificultaba muchísimo y les tocó hacer una terapia muy grande para poder que diera el discurso en plena Segunda Guerra Mundial, que era un tema crucial. Ese es el papá de Elizabeth II. Que entre otras cosas las terapias se enfocaban mucho en ese momento en relajación pulmonar por medio de fumar cigarrillo. Recordemos que por lo que muere Jorge VI es al fin y al cabo por un cáncer de pulmón. Ella se entera cuando está fuera del Estado en representación de la monarquía en uno de los viajes que está haciendo. Claro, y adicionalmente porque ella, la verdad es que se había casado con un oficial naval, que era Philip Mountbatten, que era también de la Casa Real griega, pero él había estudiado, cuando lo conoció a él era simplemente un cadete en formación en la Escuela Naval Británica. Entonces, luego de que se casan, él ejerce su carrera, viven en Malta inclusive, la reina vivió en Malta como la simple esposa de un oficial naval, y fíjese que después lo que les toca asumir es algo muy grande que no lo tenían como tan planeado, como si lo pudiera tener planeado en ese momento, por ejemplo, William, que es el heredero al trono, el hijo de Charles III, que acaba de recibir. Entonces uno dice, ¿qué es una monarquía? Es una forma de gobierno donde hay certeza de a quién le toca el poder en determinado tiempo. Creo que esa certeza es lo que más da algo de seguridad, porque en las democracias, fíjate que ahorita vamos a hablar de otra cosa, en las democracias básicamente lo que decimos es, cada 4 años, cada 5 años o cada 6 años nos jugamos una ruleta rusa a ver esto cómo sale.
con el que elegimos... No hay certeza. Exacto, no hay certeza. Lo que vende las monarquías es, la certeza es lo que está ahí. ¿Y cómo surge esa? Y muchas. Que ahí es donde está la falta de legitimidad, le podrían decir. ¿Y a ustedes quién les dijo que la familia Windsor era la que le tocaba? ¿Por qué no pudo ser la familia, otra cosa, la familia Parker? ¿O por qué no pudo ser la familia...? ¿O por qué no continuaron los Tudor? ¿Por qué no continuaron? Entonces, ¿sí me entiendes? Dicen, la certeza es, sigue este... Fíjate que en este momento hoy tienen la seguridad de que si abdica Charles, que acaba de asumir, pero y que no se ha hecho la ceremonia de posesión, ¿sí se han dado cuenta, no? De coronación se llama. De coronación, exacto, que la hace el obispo de Canterbury, allá en la misma abadía de Westminster. Si él abdica, que es lo que aquí entre nos mucha gente espera, porque él no tiene el suficiente carisma para que el pueblo lo quiera tanto, ya todo el mundo sabe que sigue William. Y si William le sucede algo, que espera uno que no es un muchacho con 40 años, sigue su hijo Jorge, que tiene 9. Y si él no, entonces sigue su hija, no recuerdo el nombre, la hermanita del Charlotte. Exacto. Pero fíjate una cosa, hasta 2011 todavía había problemas para que recibiera una mujer el trono, y en 2011 se hace un cambio constitucional, porque eso es una monarquía constitucional desde 1699 con Guillermo III de Orange, para que no haya ningún problema en que si sigue una mujer como heredera al trono, como es el príncipe de Gales en este momento, que lo pudiera recibir solo desde 2011, hace 9 años nada más. ¿En qué radica la importancia de la muerte de Isabel II? Yo creo que es un tema geopolítico muy grande, más de lo que la gente lo ha visto. Más allá de toda la pompa y circunstancia, acudo a una canción muy británica que se vive en torno a sus funerales, al cofre viajando por Irlanda, por Escocia, Gales. Más que eso, que es toda la ceremonia interna, yo creo que el mundo, y como lo dije ahorita, finaliza el siglo XX, pero creo que adicionalmente se empiezan a ver afectados los temas de relaciones internacionales y de geopolítica. Porque esa mancomunidad, que es algo tan grande, son más de 50 países, y países tan importantes como Australia, como la propia Canadá, como Jamaica, como lo fue en algún momento India, esos protectorados donde ella ejercía lo que le quería explicar a Duber desde el principio, por qué el puente de Londres está roto. ¿Ella qué significaba? La unidad. La operación, que se llama así, London Bridge is Down, se rompió el puente de Londres, se rompió la unidad. El puente une dos cosas, y en ese momento deben salir a buscar que llegue la unidad, que es lo que creería yo, en un concepto muy personal, no va a ofrecer muy fácilmente Carlos III de Inglaterra. Y miren, muy rápidamente, muy cortito, nosotros acabamos de vivir, de pronto lo más cercano que hemos tenido ha sido ese Brexit, esa salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y recordemos que a raíz de eso también se dan otras inquietudes de separación. Por ejemplo, la situación de Irlanda y la situación de Escocia se va a empezar a conversar otra vez, porque la figura de la reina seguía siendo lo que lo sigue uniendo. Hay que entender que cuando estamos hablando de la Gran Bretaña estamos hablando de un conjunto de islas que se están manteniendo juntas por un ideal, que tienen unos estados. En la Gran Bretaña entonces está Inglaterra, está la Gran Bretaña, está el Reino Unido, está Inglaterra, que son las diferentes divisiones políticas y geopolíticas que se presentan, y con la caída de la reina van a empezar ciertas discusiones sobre hacia dónde va ese ritmo, hacia dónde va nuestra economía y hacia dónde van nuestras relaciones comerciales. No en la misma magnitud, pero para que tengamos un símil con lo que sucedió con el Brexit, es empezar a analizar cómo se van a dar esas relaciones comerciales entre esos estados. En un punto más grande, y no sé, Andrés, si vale la pena mencionarlo porque lo hablábamos fuera de cámaras, Australia, que es un país que está ligado directamente al reinado de Inglaterra, Canadá está directamente ligado a ese reinado de Inglaterra, van a haber por lo menos discusiones sobre ¿y ahora qué? Seguimos en esa monarquía, seguimos encaminados nuestras relaciones, incluso diplomáticas, algo tan sencillo como el pasaporte, el visado y los ingresos a los países. Esa clase de viajes se pueden ver directamente marcados o influenciados por lo que ha sucedido con esta caída de la reina. ¿Quién es el alcalde de Londres en este momento? Alguien de origen hindú, de origen indio. Entonces,
esa mancomunidad que generó en Inglaterra, que allá todos los de los países que estaban bajo la mancomunidad, que consolidó Elizabeth II en el año 70 y algo, que hace como la primera convención, cuando hacen eso, llega mucha gente a Londres, muchísima gente. No se sabe si hoy se va a aislar Inglaterra, si hoy se va, entonces que Irlanda, por ejemplo, quiera decir, o Escocia quiera decir, no, es que yo sí quiero hacer parte de la comunidad europea, yo quiero hacer parte, sáquenme a mí el cuento del Brexit, ¿por qué? Porque esa unidad que representaba el puente de Londres, la unidad que era Elizabeth II, hoy cuando cayó, entonces lo que podría pasar es una desbandada de muchísimos países y eso evidentemente cambiará toda la geopolítica, no solamente desde el punto de vista económico, inclusive, imagínense que Inglaterra quiera decir que lo está diciendo, yo no quiero ser parte de la OTAN. ¿Por qué? Porque yo no quiero apoyar la guerra que se le quiere hacer a Rusia con el tema de Ucrania. Y entonces los otros digan, no, pero Irlanda sí quiere apoyar. No, pero es que Escocia tiene intereses en que sí quiere apoyar porque hay algunas empresas. Esa unidad no es solo la muerte de Elizabeth Mary de Windsor, sino que hay que entender todo lo que pasa con esta muerte, porque fueron 70 años de cierta y relativa calma o de cierta y relativa estabilidad, que hoy empiezan a moverse a nivel mundial y no sabemos qué pueda venir de ahora en adelante. Andrea, dentro de la experiencia, porque estabas allá y viviste varios años, varios meses, ¿qué es y qué implica esta operación y cómo se vive esa operación del puente de Londres ha caído? ¿Cómo la viven las personas? ¿Y cuál es el detalle dentro de estos 10 días que hemos visto acá como colombianos muy parroquianos, como que es todo esto? Y es absolutamente gigante, María. Mira, lo conversaba. Es que una cosa es la institución de la monarquía y una cosa es la institución que nosotros tenemos como la realeza británica y otra cosa totalmente gigante y abrumadora es la institución de la reina en sí misma. Isabel II logró hacerse un nombre tan grande por esa unidad que logró, por los simbolismos que ella era, que para el británico, sea que apoye o no apoye, porque los movimientos que no apoyan a la monarquía son supremamente fuertes en Europa generalizado, sea que la apoyen o no, tienen cierto arraigo por la reina. De las experiencias que me tocaron... Y sin importar el estrato, ¿no? Sin importar el estrato. Ricos y pobres. Cuando es el cumpleaños o cuando era la celebración del cumpleaños, en todas partes hay pobres. En todas las capillas sonaban las campanas, habían cañonazos por parte de todo el ejército y la armada en la celebración, que eran 2 celebraciones de cumpleaños, también valga la redundancia, el día que ella nació y el día que es coronada, es celebrado en Inglaterra y es un movimiento, entre comillas, de jubileo, por lo menos de reconocimiento. Insisto, la figura de la reina per se, aunque tuvo ocasiones de ser muy cuestionada, a ella se le cuestionó mucho de pronto la manera tan fría que manejaba ciertos asuntos que pudiesen ser considerados dolorosos para el país. Estoy hablando muy puntualmente de la situación surgida con la princesa Diana. Aun cuando se le cuestionase eso, ella era reconocida. Y miren, de los reconocimientos que a ella más le valieron es que ella, estando muy joven, no solamente tuvo que asumir ese reinado, ser la líder del Estado, sino que además le tocó enfrentarse a la guerra. Y ella, la forma que encontró, porque ella tenía muy claro que ese juramento que había tomado de servicio al Estado lo iba a cumplir a cabalidad, la forma que encontró fue, ella se enlistó para aprender de mecánica y fue mecánica de los vehículos que se estaban utilizando. Ella participó del servicio de mujeres que estaban en ese momento en la guerra. Entonces, a ella se le conoce como ese reinado, entre comillas, humano, entre comillas, que sí luchó por lo que había prometido hacer y se le reconoce, insisto, más allá de que haya un descontento con que siga o no siga la figura de la monarquía que ha sido tan cuestionada, la reina per se es una institución en sí misma. Y fíjate, Andrea, que te complemento un poquitico, con todos los cuestionamientos que pueda tener la familia de la Casa Real, Andrés, sobre absolutamente cuestionado con el tema de Epstein, el propio Carlos, con el tema de Camila, con el tema de Lady Di, hay la propia hermana de Carlos, Ana, que se separó después de una cantidad de escándalos. Todo lo que ha pasado allá adentro, la reina nunca tuvo un escándalo de ella propia. Siempre estuvo impecable, siempre un postrecito. Y adicionalmente creo yo que inclusive ya a una edad muy avanzada, ella
aprendió que la calidez tenía que empezar a abrir la monarquía hacia el pueblo y se da uno cuenta de por qué se vuelve inclusive parte de la cultura pop. Ella en los Olímpicos de Londres en 2012, te das cuenta que hacen todo un cameo con James Bond, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y Daniel Craig, que es nombrado posteriormente comandante del Royal Navy honorario, es Sir Daniel Craig. También la cantidad de actores, la cantidad de deportistas. Este muchacho David Beckham, entonces les entregan un título honorario, ¿cierto? No condes, no duques, pero entonces los nombran de ese momento en adelante Sir David Beckham. Caballero. Exacto, caballero de la corona británica. Y esas situaciones tan difíciles, creo que ella las palió y termina ella siendo, a pesar de que había sido muy discutido su papel finalizando los 90 luego de la muerte de Diana Spencer, se convierte en una figura como la mamá, como la abuela de todo el pueblo inglés y terminan queriéndola muchísimo y nos damos cuenta en estos 10 días de toda esta operación. ¿Cuál es su principal legado? Yo creo que la unión, precisamente, que era lo que siempre le habían, o lo que ella buscó, la unión, no solamente del Reino Unido, sino de toda esa mancomunidad. Pero adicionalmente creo que mostrar a esa monarquía como evidentemente debía ser. Y fíjate que ahí se dan los roces que en este momento se están dando. No sé si Andreita quiere mencionar el rompimiento que hay entre William y el otro hermano y Harry, pero que en este momento se están dando cuenta en el entierro de hoy, en la procesión del entierro de hoy se dan cuenta que ni Andrés ni Harry llevaron su uniforme militar. El resto de la familia sí, para los que lo hayan visto. Ellos están alejados de las funciones y creo que ese legado va a ser algo muy complicado para Charles de mantener, porque no es solamente mantener unidos los países que ella había mantenido, sino adicionalmente mantener unida la familia y mantener la figura de la monarquía con la legitimidad que se necesita. Pero ya empezó a tomar decisiones, ¿no? Andrés. Ya echó 100 personas de la Casa Real que estaban a su servicio. El tiempo se nos agota y hablemos del funeral. ¿Qué mensaje leer de ese funeral? ¿Qué dice? Andrea. Dice mucho. Y lo primero es, nosotros sabíamos, y me voy a quedar con esta última parte, nosotros, por lo que conocemos, precisamente por lo alejados que estábamos, miren, absolutamente todo lo que nosotros estamos viendo en este momento, y lo hablábamos, miren la bandera que está en este momento sobre el cofre, no es la bandera de Inglaterra, es la bandera de la casa, de la Windsor. La dignidad que tiene Inglaterra y el inglés por sí sobre su origen, sobre su familia, sobre su descendencia y ascendencia en este caso, nos habla de la importancia de la familia. Mire que estábamos hablando de Andrew y de Harry, uno de ellos destituido y el otro porque renunció. Ambos hacen presencia, es decir, la familia. Se casó con Meghan Markle y ahí hay una gran discusión. Hay un rompimiento muy grande, pero hacen parte porque la familia prevalece. La familia sigue, la sangre los une. No pueden usar sus uniformes porque la dignidad está, pero hacen parte de la familia y deben estar en ese legado que se tiene. La ceremonia, la asistencia, la forma en la que se llevó a cabo nos habla precisamente de esa dignidad del inglés y nos habla precisamente de ese sentido de la pertenencia que van a tener. Es una lectura que hago a título muy personal, si se me permite. Hay cositas curiosas, sí. Ver al lado del cofre, del carro que estaba transportando el cofre, un oficial del ejército negro, no sé si se dieron cuenta. Hay detalles, todo en la monarquía es un mensaje, todo en la monarquía está absolutamente preparado. ¿Y ese mensaje es que de inclusión? Sí, de inclusión, nada está al azar, nada está porque simplemente le tocó, todo está absolutamente calculado, todo está para que las cámaras inclusive, no sé si las personas saben, existe un canal de la familia real, que no es el mismo canal de la BBC de Londres, que es una cadena pública, sino la familia real tiene un canal donde ellos transmiten pues todo lo que va haciendo esa familia real y esas cámaras, la ubicación de las cámaras, lo que tomaban a quienes estaban haciendo los paneos o los zoom, todo el movimiento que hace Carlos, que hace William, que hace Harry, que hacen las esposas, que hace la reina consorte, hoy entrando a la capilla de San Jorge, ahí en la abadía de Westminster,
es absolutamente relevante en un mensaje para el mundo y para toda la mancomunidad. Andrés, se nos quedan muchas preguntas, todo el libreto nos queda completo mucho por conversar sobre esto, pero el tiempo es implacable. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a ti por la invitación y God save the king, dicen por ahí. God save the queen. Andrea, God save the king. muchas gracias, qué bueno verla otra vez. Que en vuelva. este puesto. Gracias a ustedes por tenerme en la cuenta de estar acá. Qué rico volver. Muy bien, vamos a hacer esta pequeña pausa y ya volvemos con más invitados. Hoy nos está acompañando en la primera mesa de opinión de Antioquia Carlos Ignacio Uribe. Él es el secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Departamento de Antioquia. Secretario, nuevamente bienvenido acá a la primera mesa de opinión de Antioquia. No, Duber, muchas gracias, Andrea, a los hostes por allá al frente y por supuesto a todos y a todas las antioqueñas. Gracias por la invitación siempre. Bueno, secretario, antes de preguntarle por el tema que nos convoca el día de hoy, pues yo sí quisiera preguntarle de cómo ve el panorama medioambiental climático en nuestro departamento, porque las lluvias hemos visto cómo se han incrementado y la gran cantidad de daños que están generando. Pues por supuesto hoy estamos pasando por una temporada muy compleja en términos invernales. Eso ha hecho que se han venido presentando una serie de manifestaciones como movimientos en masa, avenidas torrenciales, todo lo que tiene que ver con deslizamientos y un tema que hoy se nos volvió noticia que cada día tenemos un hecho pues para lamentar. Y lo más complejo es pérdidas humanas. Yo creo que ese es el principal factor que hoy nos tiene que preocupar y que viene liderando el gobernador de Antioquia y por eso se hizo la declaratoria de contingencia climática en virtud de poder generar herramientas e instrumentos para poder tener una mayor reacción. Es un trabajo que viene adelantándose desde el DAGRAN, pero que por supuesto hoy es un tema muy complejo para el departamento. Secretario Carlos Ignacio, y justamente desde ahí, ¿qué es lo que se está haciendo desde la Secretaría de Ambiente del departamento para poder contener un poco y también sensibilizar a todos los antioqueños y antioqueñas sobre esta emergencia climática? Porque fíjese que a veces el término es muy rimbombante, pero no entendemos qué es eso de la emergencia. Claro, Andrea. Entonces, lo primero es que, digámoslo, Antioquia es el primer departamento en declarar la emergencia climática. Sí. Esa emergencia climática nos llama a dos situaciones muy importantes. Lo primero, a reconocer que efectivamente, si bien Antioquia tiene muchas oportunidades y es un departamento pujante, pero que además tiene un nivel de desarrollo muy importante, también tiene unos retos claros en temas ambientales, deforestación, ocupación indebida del suelo. Uno de los temas más complejos que vivimos hoy en esta temporada invernal básicamente tiene que ver con la ocupación inadecuada del suelo, que construimos al lado de los ríos, ¿cierto? Nuestras fuentes hídricas no tienen retiros, pero además tenemos un tema muy complejo de riesgos y tenemos infortunadamente ocupación del territorio. Entonces, hoy tenemos unos temas muy importantes en términos ambientales que la declaratoria pone en manifiesto y que infortunadamente la manera como se vienen materializándose a través de toda esta temporada invernal que nos ha hecho que tengamos incremento en los caudales, pero que además esta temporada ha sido muy compleja porque posiblemente no es la temporada donde hayamos tenido mayor intensidad de lluvias, pero sí mayor periodicidad de lluvias. Entonces tenemos, digamos, lo que es como cuando uno todos los días le está pegando con un martillito a la pared, puede que no le pegue el super bombazo duro, pero le pega tan duro que al final la falla, ¿cierto? Entonces nuestros suelos están saturados porque tenemos tanta concentración de lluvia, nuestros caudales tienen tanto acumulado de lluvia que hace que efectivamente estemos sufriendo esta situación tan compleja para el departamento y una situación que no habíamos vivido casi que desde el año 2010 cuando tuvimos el gran fenómeno de la Niña y que hoy estamos atravesando por una temporada muy compleja, pues tenemos más de 55 personas que han perdido la vida infortunadamente en lo que ya hemos corrido toda esta temporada invernal. Secretario, ¿cuál es la zona del departamento que está más afectada por cuenta de todas estas emergencias climáticas? Indudablemente el suroeste es uno de los puntos más complejos, digámoslo, en términos de la infraestructura vial. Hay un tema muy difícil, es donde tenemos mayores puntos de emergencia, pero también tenemos situaciones muy complejas en el Bajo Cauca. Recuerden que nosotros tenemos unos municipios ribereños, ya sea el río Renchivo, el río Cauca, y que infortunadamente también están sufriendo desbordamientos, pero hemos tenido también hechos muy complejos en el Urabá. Recuerden lo que ha pasado en Apartado ya casi que 3 veces consecutivas hemos tenido desbordamiento del río Apartado y lo que hemos tenido pues últimamente aquí en el Valle de Aburrá
muy en el sur de nuestro valle y la semana pasada en el norte, aquí en Barbosa. Entonces, ha sido un tema muy distribuido en todo el departamento. Sin embargo, en términos de infraestructura vial, hoy el punto más complejo se llama la subregión del suroeste. Secretario, es que justamente el tema de la emergencia climática no es un tema solamente de Antioquia o de Colombia. Esto es todo el mundo que está sintiendo el tema de esta emergencia climática. Y usted nos va a hablar de un evento y un especial que se va a realizar el próximo 20 y 21 en Plaza Mayor. Una convención internacional de emergencia climática. ¿En qué consiste? Bueno, lo primero, Duer, es 21 y 22. Sí. 21 y 22, miércoles y jueves en Plaza Mayor. Yo creo que un tema muy importante de esta apuesta es la primera Convención Internacional de Emergencia Climática en el departamento de Antioquia. Tiene varios objetivos. Lo primero es visibilizar, pero además ponerlo y llenarlo de contenido científico y académico para tener una discusión frente a la crisis climática. Eso que siempre nos han dicho, ¿qué es el cambio climático? Que muchas veces uno cree que está por allá, ¿cierto? Entonces uno le dice, no, es que en Groenlandia con el deshielo, no, es que el incendio en California, no, es que en Australia, no, es que en México la calidad del aire. Y yo creo que hoy el departamento está manifestando unos hechos muy complejos frente a la acción climática y frente a esa variación en el clima. Entonces, generar una agenda académica y de construcción de conocimiento va a ser muy importante en estos 2 días. Pero en paralelo a eso va a pasar una cosa que es maravilloso y que es la gran apuesta que nosotros hemos tenido, y es nosotros tenemos identificado cuáles son los sectores más complejos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Es importante decirlo que el cambio climático se trabaja a través de 2 perspectivas: la mitigación, es decir, reducción de generación de gases de efecto invernadero, y la adaptación, que es adaptarnos a las nuevas condiciones que el cambio climático nos está poniendo. Entonces, en términos de mitigación, nosotros tenemos unos sectores muy complejos: el sector agroindustrial, la ganadería, la agricultura, la deforestación, el sector de energía y transporte, con todo lo que tiene que ver básicamente con el transporte y esa transición que tenemos que hacer hacia la movilidad sostenible, el sector industrial y empresarial, cómo promovemos ejercicios de economía circular y una industria baja en carbono, y por supuesto la voz de la ciudadanía, que es fundamental, de los actores ambientales y de los alcaldes. Y aquí es muy importante, Duber, y todos en la mesa, y por supuesto a todos a través de la pantalla, y es que la emergencia climática no se puede vivir solamente en el edificio de la Gobernación de Antioquia, ya no sirve para nada. Se vive es cuando los alcaldes en su territorio incorporan estas acciones y estas decisiones, y por eso el trabajo con los alcaldes es muy importante. Y es lo que nosotros hemos denominado el Manifiesto Antioquia Carbono Neutro, ese gran acuerdo departamental para que nos pongamos unas metas, unos proyectos de cara a la Agenda Antioquia 2040 y a esa plataforma mundial como es la carbono neutralidad del 2050. Eso nos va a definir la ruta de Antioquia para lograr la carbono neutralidad del 2050. Y por supuesto otra serie de actividades como negocios verdes, talleres, todo lo que tiene que ver con la agenda paralela y una oferta, digámoslo, cultural muy importante que permita que Antioquia esté de fiesta, pero además de fiesta climática y de generar conciencia en todos los antioqueños este miércoles y jueves de esta semana. O sea, 21, 22, miércoles y jueves. Secretario, ¿quiénes van a participar? Pues es una agenda académica muy importante. Ahora pues hablamos aquí con Andrea, viene Gunther Pauli. Gunther Pauli es el creador de la economía azul, es un belga que tiene... ¿Qué es la economía azul, secretario del Interior? La economía azul es esa economía que está orientada al aprovechamiento de todos los recursos, muy sustentado en lo que tiene que ver con la economía circular. ¿Cómo hacemos? Más como reutilizar. Es reincorporar a la vida útil a través de procesos de economía circular todos los procesos, pero no solamente en la actividad productiva, sino en el modelo de pensamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezamos no a pensar en tener un pensamiento lineal, sino un pensamiento circular en cada una de las acciones que hacemos? Y aquí hay un tema muy importante, es hacernos responsables de nuestras acciones y decisiones. Yo creo que ahí hay un camino muy importante. También nos va a acompañar Alan Bojanic, él es el representante de la FAO en Colombia, boliviano, con toda esa apuesta que se viene haciendo de la agricultura regenerativa, esa transición de esa agricultura que hoy tenemos sustentada en fertilizantes, que lo que hacen es deteriorar el suelo, pero que además, en la medida que tengamos unos suelos improductivos, requerimos mayor suelo es mayor deforestación. Entonces, ¿cómo entramos en una transición hacia
economía, hacia una agricultura más responsable. Y viene también Marcy Eggers, que es americana. Ella viene a hablar de todo lo que tiene que ver el hábitat de las aves y el cambio climático, y es muy importante entender el hábitat de las aves porque es el hábitat humano, cómo empieza el cambio climático a trascender en todo eso. Pero además, en paralelo, digamos, lo que vamos a tener a Paola Arias, es la única colombiana que hoy está en el panel intergubernamental, en el compilatorio del 6º informe. Vamos a tener al director de Humboldt, vamos a tener aquí a Claudia Martínez, ex viceministra, que viene a hablar de agricultura regenerativa, pero también empresarios, o sea, una agenda académica muy importante, siempre con 3 perspectivas. Secretario, la academia, la empresa, la institucionalidad y, por supuesto, los casos de éxito ciudadanos. Secretario, es que usted decía hace un momento que el tema de la emergencia climática no se puede quedar solamente en el edificio de la Gobernación de Antioquia, que es donde se ha liderado desde el inicio de este gobierno. Esta entrada es libre entonces para los ciudadanos, para que puedan ir allá, porque usted nos habla acá de la academia, de las empresas, de las instituciones, los municipios, pero digamos, personas como yo, la madre, cabeza de familia, el que está en su hogar, puede ir y enterarse del asunto, porque también el cambio climático o la contención, como lo han explicado de la Secretaría de Ambiente, pues viene desde las acciones individuales. Sí, yo diría que lo primero es totalmente gratis, pero con control de ingresos, ¿cierto? Sí. Entonces, en la página de la Gobernación de Antioquia, www.antioquia.gov.co, hay un banner de emergencia climática. Ahí le dan clic y van a encontrar la agenda, pero además también el link de inscripción. Hay un registro previo. Hay un registro previo, por supuesto. Y lo otro, y entender algo que decías que es muy importante, y es que esta estrategia es territorial, sectorial e individual. Aquí todos estamos metidos en el como dicen coloquialmente, en el sancocho, nadie se puede quedar por fuera. Sí, Entonces, yo siempre uso una frase y es: la suma de pequeñas acciones es lo que logra las grandes transformaciones. Yo como ciudadano, ¿cómo puedo incidir en el cambio climático? Y desde acciones tan sencillas como disminuir mis consumos, hacer compras inteligentes, ser consciente de mis acciones y de mis decisiones. Pero es que además no se me puede olvidar que yo como ciudadano también soy secretario, y tú hoy eres empresaria, y el otro es el gerente, y el otro es, ¿cierto? Entonces, tenemos un rol como ciudadano que lo llevamos a la empresa. Y no nos puede pasar que es que la empresa piense de una forma. Yo siempre hago un ejercicio que es muy teso, y es: vos te vas para una empresa y le dices, esta empresa mide la huella de carbono, o sea, está midiendo su impacto ambiental. Y te dicen, sí. ¿Y quién mide la huella de carbono individual? Ay, güey, mamá, no, la empresa la conocemos muy bien, pero la mía, la individual, ¿dónde está? ¿Cierto? Entonces, es uno de los retos también que tenemos, es cómo empezamos a trascender la individualidad a la institucionalidad y a las alcaldías y a las autoridades ambientales, porque si aquí todos nos vamos para el mismo lado, va a ser muy complejo. Y ese es el gran llamamiento de esta convención de emergencia climática: construir unidos un gran acuerdo departamental que es Antioquia Carbono Neutral 2050. Pues, secretario, agradecerle por esta invitación tan especial, miércoles y jueves 21 y 22, con asistencia, pues, entrada libre, y usted nos acaba de dar las indicaciones para quienes quieran participar, cómo lo pueden hacer. Muchas gracias, secretario, por habernos acompañado. No, a ustedes por la oportunidad de poder contarle a los antioqueños esta buena noticia, y como lo digo yo, no se queden por fuera de la discusión más importante y más amplia sobre emergencia climática en el departamento de Antioquia. Un abrazo para todos y muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a ir a una recomendación de Mallorca y ya volvemos. Llegó el momento de darle gusto no solamente a las mujeres, sino también a nosotros los hombres, porque llegó el momento de conocer un lugar donde podemos cuidar nuestras uñas, donde podemos cuidar nuestra piel, donde podemos hacer muchas cosas. Les hablo de Maggi Nails, que está aquí en Mallorca. Y qué mejor que Mariela para que nos cuente todo lo que podemos encontrar acá. ¿Qué más, Mariela? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué encuentro en Maggi Nails? Bueno, Ricardo, te cuento que en Maggi contamos con múltiples servicios para toda la familia, en donde tenemos servicio de manicura para caballeros, para las damas, semipermanente, tradicional. En el caso de las damas contamos con sistemas artificiales, como lo son el acrílico, poligel o tech gel. Y vamos a
empezar con el sistema de Nail Express o Press On. Mejor dicho, aquí lo que hay es una cantidad de opciones para cuidar las uñas. Vamos a empezar por orden, vamos a empezar con nosotros los hombres, que siempre ha sido como que no es un lugar para los hombres. No sé. Para nosotros los hombres, ¿qué encontramos acá específicamente? Como te comentaba anteriormente, tenemos servicio de manicura, pedicura tradicional y semipermanente, porque te cuento que los caballeros también están accediendo a ese servicio de esmaltado semipermanente. Tenemos servicio de depilación facial, corporal, spa para los caballeros. Mejor dicho, venir a relajarnos para que nos cuiden, para que nos cuidemos y además para que salgamos un poquito del estrés. Ahora sí, ya yo sé que para las mujeres hay muchas más opciones. ¿Qué tenemos para las mujeres? Bueno, para las damas tenemos servicio de manicura semipermanente, servicio de manicura tradicional, pedicura tradicional, sistema artificial como son las uñas acrílicas, tech gel o poligel, el sistema Press On, que ya vamos a empezar a trabajar con él. Tenemos depilación facial, diseño, depilación y sombreado con hilo o con cera, ya depende de la necesidad del cliente. Tenemos spa, depilación corporal. Bueno, mejor dicho, lo que tenemos es una cantidad de opciones. Estaba viendo hace poquito que ustedes también prestan un servicio, digamos las uñas ahorita, hoy en día hay tantas opciones, pero digamos hacen unos dibujitos hermosísimos, ¿también lo hacen? Sí, señor. Aquí tenemos niñas altamente calificadas que están capacitadas para eso. Esas niñas reúnen el requisito completo y se les llama nail art, o sea, están capacitadas para esmaltar completamente y hacer todo tipo de dibujo, de diseño, el que tú dices, en 3D, en relieve, o sea, hay muchas cositas ahorita. Muchas opciones, sí, hay demasiados diseños, hay demasiados para los gustos, los colores y las uñas, por supuesto. Bueno, yo creo que es un espacio increíble donde podemos venir hombres y mujeres y niños también. Sí, señor. También. Así es, tenemos servicio para desde el más chiquitico hasta el más grande hasta de la los 150 casa. años. Sí, señor. Bueno, ustedes ya lo escucharon. Maggi Nails está aquí en la etapa 2, piso 4, frente a la Plaza Eventos, local 4013, ¿verdad? Sí, señor. Ya ustedes lo encuentran, un espacio gigante. Además veo que hay muchos espacios donde siempre vamos a encontrar turnos, siempre va a estar la posibilidad. Hay muchos profesionales esperándolos para que vengan y se cuiden. Mariela, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Antes de quería comentarte que Maggi Nails es pionero por el sistema de desinfección y esterilización. Importantísimo. Con el que contemos acá para estar siempre cuidando la salud y bienestar de tus uñitas. Y como decía, sí, tenemos suficiente espacio. A la hora que quiera van a encontrar disponibilidad. Somos 18 niñas para el sector de manicura, 6 en el sector de pedicura. Y como te das cuenta, por acá tenemos 3 puestos para la sesión de depilación. Bueno, ustedes ya lo escucharon, si están pensando en consentirse, en consentir sus manos, en consentir sus pies, en depilarse, en hacer todo lo que quieren, chicas, chicos, vengan que aquí está Maggi Nails esperando por ustedes. Sigan con mucho más y después nos vemos con mucho más de Te Veo Mayor. Como siempre, darle la bienvenida al abogado Sergio Suárez, abogado, qué bueno que nos está acompañando el día de hoy hablando de pensiones. Muy buenas noches para todos los televidentes y para su equipo de trabajo. ¿De qué tema vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que constantemente en esta semana y la semana pasada estuvo la gente muy inquieta. Es por una sentencia que salió hace 15 días donde la Corte Suprema de Justicia estableció que las personas que en algún momento se trasladaron del Seguro Social hacia el fondo privado y posteriormente regresaron en virtud porque lo hicieron dentro del término establecido en la ley o por, digamos, una decisión judicial, acción de tutela, podrían recuperar el régimen de transición. Es el caso de una persona que entonces estuvo en el Seguro Social, se trasladó a un fondo privado. En el año 2010 regresó a través de una acción de tutela a Colpensiones y cuando le solicita a Colpensiones la pensión de vejez, no se la liquida con régimen de transición, se la liquida con los condicionamientos de la ley 100. ¿Qué perdía esta persona ahí? La posibilidad de pensionarse con una tasa de reemplazo de hasta el 90%. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Venga, así la persona ya haya retornado al régimen de prima media
y esté pensionada, tiene el total o pleno derecho a solicitar la ineficacia de esa afiliación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de recuperar régimen de transición y obviamente que su pensión pueda ser reajustada o reliquidada hasta con el 90%. Porque la Corte Suprema de Justicia hace allí el comparativo cuando la persona ya está pensionada en el régimen privado. La Corte precisa que en ese escenario no es posible retornar al régimen de prima media, pero si la persona ya estaba en el régimen de prima media, ustedes con Colpensiones, y había perdido el régimen de transición por el traslado de régimen, puede recuperarlo y Colpensiones tiene la obligación de reconocerle la pensión con ese régimen, que por lo regla general es muy beneficioso porque las personas se podían pensionar con 1000 semanas, 500 semanas, hombres 60 años de edad, mujeres 55 años de edad y sobre todo con una tasa de reemplazo del 90%, porque bajo los parámetros de la ley 100, recuérdese que hay un techo que son el 80% y un piso que es el 58% y un punto de referencia o intermedio que es el 65.5. Abogado, una persona que considere que está en esta circunstancia, ¿qué trámite debe hacer? ¿Cómo debe proceder? Básicamente, necesariamente tiene que demandar a través del proceso de ineficacia para efectos de que el juez declare la anulación de esa afiliación que tuvo en su momento en el régimen de prima media, pero ya no se da la orden de retornar al régimen de prima media porque ya la persona obviamente está allí. Entonces, en esos casos queríamos hacer esa precisión porque tenemos muchos clientes con demandas de ineficacia, pero cuando se demandó las ineficacias siempre se buscaba que estas personas pudieran recuperar el régimen de transición y se les liquidara la pensión, obviamente, bajo este régimen, lo cual implica que estas personas pues, que ya tienen estos procesos no tienen ningún grado de afectación o ningún beneficio. Abogado, una persona que tenga dudas, inquietudes con respecto a este tema sobre su pensión u otro tema de pensión, ¿cómo los pueden contactar? Sí, nos pueden ubicar en nuestra sede física, que estamos ubicados en la carrera 49, número 5058, oficina 302, ahí cerquita del edificio Coltejer, al frente del edificio... Se me escapa aquí el nombre. Pero ahí están los teléfonos. Ahí están los teléfonos, sí. Así es. Y el teléfono es 480-1860. Muy bien. Abogado, muchas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes muchas gracias. A todos ustedes también, pues gracias por habernos acompañado en esta emisión de Nos Cogió la Noche. Los invitamos para que se queden con la programación del canal Cosmovisión. Que tengan feliz noche. El edificio Fabrica.